En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia. Tú mismo lo dijiste, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Tenemos esta certeza de que tú nos acompañas en esta noche. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, estamos en la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la vida de fe, y estamos también en la semana 4 de esa tercera parte. La próxima semana ya terminamos esta parte de la vida de la fe. Tenemos una semana de vacaciones y entonces continuamos con la vida de oración. El tema de esta noche es sumamente interesante. Déjame que en la pantalla, perdón. El tema de esta noche es sumamente interesante, como les decía, porque es el capítulo segundo de la vida de la fe, ¿no? El capítulo segundo de la vida de fe, que trabaja los tres primeros mandamientos, que trabaja el mandamiento número 4, el 5 y el 6. Cada uno de ellos tiene una connotación muy particular y todo lo resume esa frase que está ahí debajo, donde dice capítulo segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todos estos mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo que dijo Jesucristo. Amaos los unos a los otros como yo los he amado, dice Jesús. Y entonces son tres mandamientos. Vamos a dividir el tema en 20 minutos para cada uno de ellos, para después al final pues tener alguna manera de compartir ideas, compartir de lo que hemos aprendido. Bien, el primero es: escucha, Israel, Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Recuerden que esto lo dijimos la semana pasada. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama al prójimo cumple la ley. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad, el amor, es, por tanto, la ley en su plenitud. Por eso el cuarto mandamiento nos pone un título muy sugerente: honrar padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre. Que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Vivía sujeto a ellos. El Señor Jesús recordó también la fuerza de este mandamiento de Dios. Y en Efesios, San Pablo nos dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento, que lleva consigo una promesa, para que sea feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. El cuarto mandamiento nos indica que hay que honrar y respetar.
El cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla. Indica el orden de la caridad. Dios quiso que después de él honráramos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. En este caso son nuestros padres. Este precepto se expresa de forma positiva. Fíjense que no dice no hagas tal cosa, sino todo lo contrario. Honra y respeta, indicando los deberes que se deben cumplir. Anuncia los mandamientos siguientes, que contienen un respeto particular de la vida, del matrimonio, de los bienes terrenos, de la palabra. Constituye uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Honrar y respetar a los padres y las madres. Por eso los hijos en sus relaciones con sus padres, ¿cómo deben ser? El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con los padres. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. ¿Qué exige este mandamiento? Que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos, a los antepasados. Nosotros existimos y yo existo porque mi padre y mi madre se amaron y ellos existieron porque sus padres respectivos también se amaron. Y así, si seguimos hacia atrás, ¿no? Tenemos que dar ese reconocimiento, ese agradecimiento a ellos, a estas personas que gracias a ellos estamos aquí hoy. Este mandamiento implica y sobreentiende los deberes de los padres también, tutores, maestros, jefes, magistrados, gobernantes, de todos los que ejercen una cierta autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. Se supone que todas estas personas que tienen algún poder en cuanto a deberes para con los demás, también debemos de tenerlos en cuenta. Y vamos a ver cómo la familia es una obra de Dios. Dios instituyó la familia humana. La comunidad conyugal, el esposo y la esposa, está establecida sobre el consentimiento de los esposos. O sea, ustedes saben que en el matrimonio se realiza con el consentimiento matrimonial. O sea, el consentimiento es lo que dice que los esposos se casaron. Cuando dice, yo, fulano, me entrego a ti y prometo serte fiel. Y siguen la alegría y la tristeza, la pobreza, la salud, la enfermedad, etcétera, etcétera. Todos los días de mi vida. Este es el consentimiento, que después la esposa también se lo dice al esposo. Y son los esposos los ministros de este sacramento. No es el sacerdote. Ahí está la presencia del sacerdote, pero los ministros son los esposos. Fíjense qué categoría tiene el matrimonio en el plan de Dios. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento de autoridad pública. O sea, primero Dios fue quien autorizó, quien concibió la familia. Luego, la autoridad pública. Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Sus miembros son personas en dignidad. Tanto el esposo es digno ante la esposa como la esposa es digna ante el esposo. Para el bien común de sus miembros y de la sociedad, la familia implica una diversidad de responsabilidades
de derechos y de deberes. La exhortación apostólica Familiaris Consortio de Juan Pablo II es uno de los documentos mejores escritos sobre el tema de la familia. Ahora también el Papa Francisco escribió otra carta, ahora no me acuerdo el nombre. La familia y la sociedad. La familia es la célula original de la vida social. Es la sociedad natural en la que el hombre y la mujer son llamados al don de sí mismo en el amor y en el don de la vida. La teología del cuerpo que desarrolló Juan Pablo II es fundamental. Sé que ustedes ya la estudiaron aquí, ¿no? La estudiaron ustedes. Es fundamental para entender el origen divino de esta célula de la vida social y de la vida de la iglesia. Perdónenme un momentico que me están llamando de Cuba. Dígame. Entonces les decía que esta sociedad natural del hombre y la mujer fue concebida por Dios antes que los poderes públicos. Por eso la familia es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios y a usar bien la libertad. La vida en familia es iniciación a la vida en la sociedad. Se dice que la familia en sociología es fundamental para la socialización de la persona luego cuando va a la vida social, a la vida de la escuela, de la sociedad. La familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. O sea, las familias necesitan a veces, no son capaces de realizar sus funciones y los otros cuerpos sociales, o sea, instituciones sociales de la vida civil, tienen el deber de ayudarlas para sostener la institución familiar. Sin familias no hay sociedad y sin familias no hay iglesia. Y todos los gobiernos que han intentado destruir a la iglesia y también destruir a la familia han fracasado, porque la familia es una institución divina, es de Dios. La importancia de la familia para el bien, el bienestar de la sociedad es sumamente importante. Si hay familias sanas, hay una sociedad sana. Por eso es tan importante fortalecer la vida de las parejas y la vida de la familia. El quinto encuentro hace mucho énfasis en apoyar y en trabajar la pastoral del matrimonio y de la familia. Yo siempre digo esto, en Cuba, cuando las iglesias se empezaron a quedar sin personas porque tenían miedo de ir, porque el gobierno metía mucho miedo para que las personas no fueran a la iglesia. Claro, era solo miedo. Al final, sí, te quitaban, no te dejaban, por ejemplo, ocupar cargos importantes en el trabajo y demás, pero siempre trabajamos. Las familias que se mantuvieron firmes en la vida de la fe tuvieron dificultades, pero siempre consiguieron trabajo. Si no era este, era otro, estudio y demás. Ahora, las comunidades más fuertes, las comunidades cristianas más fuertes en Cuba, que se mantuvieron con catequesis de muchos niños, con jóvenes, fueron las comunidades cristianas donde habían familias fuertes, familias sanas, familias en la fe, o sea, de tradición familiar. No habían improvisaciones, o sea, no eran familias improvisadas, eran familias de una tradición familiar. Y por eso es tan importante trabajar el tema de la familia. Yo las tengo en mente así
porque después yo trabajé en la pastoral en la diócesis y me daba cuenta efectivamente, las comunidades más fuertes, más vivas, más dinámicas, eran las que tenían familias mejores. La comunidad política tiene también el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarla mediante que la libertad de fundar un hogar, de tener hijos, de educarlos de acuerdo a sus propias convicciones, la protección de la estabilidad del vínculo conyugal, la libertad de profesar su fe, transmitirla y educar a los hijos, el derecho de la propiedad privada, la libertad de la iniciativa, a tener que cada familia tenga trabajo, los que trabajan, una vivienda y que tengan también el derecho a emigrar. Esto lo dice la Iglesia en el Catecismo. Conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia de personas de edad, a los subsidios familiares, todas estas cosas y muchas más, las instituciones de la comunidad política tienen el deber de asistirlas. También tienen deberes y derechos de la familia, proporcionar un ambiente seguro, dice el Papa Juan Pablo II, sano y apacible, satisfacer las necesidades básicas de la persona, enseñarle moral, valores, virtudes, proveer disciplina, impartir educación, desarrollar el respeto mutuo, la estabilidad de la familia. Deberes de los hijos. El respeto de los padres está hecho de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo han traído a hijos al mundo y les ha ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Dice Siriácides, con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Por eso hablan de la obediencia. Hijos, obedeced en todo a sus padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres. Deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos. El día que los hijos ya son mayores de edad, ya viven solos, ya se sostienen por sí mismos, ya aquí el respeto se mantiene, pero ya esa obediencia pues depende porque ya los hijos tienen que decidir por sí mismos. Hijo, cuida a tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre. Maldito del Señor que irrita a su madre. El respeto filial favorece esa armonía de la vida familiar. El respeto a los padres irradia siempre en todo el ambiente familiar. Corona de los ancianos son los hijos. Soportaos unos a otros en la caridad, en toda humildad, dulzura y paciencia. Deberes de los padres. La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. Esto es muy importante. A veces los padres le dicen a los hijos, yo te lo estoy dando todo. Te mando un buen colegio, te doy la ropa, la comida, te atiendo. Pero eso no es todo.
el hijo necesita que le escuchen, necesita el diálogo, necesita de los padres que cuando son pequeños jueguen con ellos, que estén con ellos. O sea, no es suficiente dar cosas materiales. La cuestión de la fraternidad familiar es sumamente importante porque ahí es donde se descubren también situaciones difíciles y enseñarle el camino de la fe, con, en primer lugar, el testimonio de vida de fe de los padres. Los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. No es la escuela, no es la iglesia. Esto es muy importante, porque a veces los padres están confundidos. No, yo mando a los niños a la catequesis para que le enseñen allí religión y amar a Dios. No. La catequesis ayuda, colabora, pero son los padres los primeros que le tienen que enseñar a los hijos. Y por eso la familia es el lugar apropiado para la educación en las virtudes. En primer lugar, en las virtudes sobrenaturales, que son la fe, la esperanza y la caridad. La familia constituye el medio natural principal para la iniciación del ser humano en la solidaridad y en las comunidades, las responsabilidades comunitarias. Por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos desde los primeros pasos, desde la infancia. La educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Los hijos, a su vez, contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Es muy importante el perdón en la vida de la familia, el perdón exigido. Todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón, exigido por ofensas, querellas, injusticias y sobre todo por las omisiones. Pedir perdón porque le dediqué más tiempo a la iglesia que a mis hijos. Ojo con esto. Pedí perdón porque le dedico más tiempo al trabajo que a mis hijos. Si yo tengo hijos, tengo también que atenderlos. Y tengo que pedirle perdón por no estar presente en muchas ocasiones. Esto es muy importante. Y el perdón es un proceso. Todos tenemos que aprender a perdonar y a aceptar el perdón de los demás. ¿No? Todas las necesidades, como decía, físicas, espirituales, todo esto son derechos de los padres. Esto lo voy a pasar por alto. Lo que hablamos de la autoridad civil también. Los ciudadanos que deben cooperar con la autoridad civil, porque ahora aquí el catecismo, dentro de honrar padre y madre, incluye todos los deberes y derechos, tanto de las autoridades de la sociedad civil, como también de los ciudadanos dentro de la sociedad civil. Esto es sumamente interesante. Y aquí sí quiero detenerme un momentico con la necesidad de las autoridades civiles de acoger a los extranjeros. Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Este es el caso de Estados Unidos. Aquí hay muchas situaciones y muchos de ustedes seguramente las están viviendo, ¿no? De muchas personas de América del Sur, ¿no? De América Central, también de las islas de Cuba, por ejemplo, que las personas vienen para buscar mejores posibilidades de vida, para poder crecer como persona,
para desarrollarse como persona. Y las autoridades deben de velar para que se respete este derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Entonces, el emigrante también, por su parte, está obligado, todo esto lo dice el catecismo, a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas, todo lo que son los impuestos, etcétera, etcétera, que te pide este país que cumplas con ellos. O sea, esto es sumamente importante. El país debe acoger al extranjero y el extranjero respetar con gratitud todo el patrimonio material y espiritual de este lugar. Sumamente importante. Yo soy cubano y yo vine para acá ya mayor. Por tanto, mi cubanía, la tengo en la piel. La tengo en la piel. Y yo tengo que respetar el patrimonio cultural, el patrimonio de cómo se hacen las cosas aquí, porque ya yo no estoy en Cuba. En Cuba se hacen de una manera, aquí es de otra manera. Y tengo que respetar también la vida de la iglesia de aquí. Hay muchas personas que dicen, no, la iglesia de Estados Unidos, eso es pedir dinero constantemente. Lo único que hacen es pedir dinero. Yo no voy a la iglesia aquí. Yo vivo en Cuba, pero aquí no. Esa es la persona que quiere zafarse de la iglesia, ¿no? Es cierto que se pide dinero, pero también se rinde cuenta de en qué se gasta el dinero. O por lo menos eso es lo que yo he vivido aquí, ¿no? Y hay una gran cantidad de personas que trabajan en la iglesia de manera voluntaria, montones de personas, y lo hacen con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho amor por la iglesia y por el servicio que hacen. Pero eso yo lo tengo que respetar. Yo no puedo venir aquí ahora cambiando cosas. Y voy al CEPI, me piden que dé esta clase. Y después voy a ver allí a los que dirigen el CEPI y decirle, miren, vamos a hacer otra cosa aquí, vamos a hacer otra cosa, porque yo en Cuba hacía otras cosas, pero no, yo no tengo esa autoridad. Yo soy aquí un aprendiz, tengo que acoger, respetar, y otra cosa, insertarme. Tengo que integrarme en lo que se hace. Integrarme en lo que se hace. Y dentro de esa integración puedo expresar ideas cuando me las piden. Pero yo tengo primero que integrarme en la sociedad, tengo que integrarme en la iglesia para después desde dentro. Entonces yo puedo dar opinión. Doy opinión desde fuera. No, pero esa opinión no es válida. Porque yo no comparto con la gente. Yo no sé lo que piensa la gente. Entonces todo esto forma parte de honrar padre y madre. Fíjense cuántas cosas tiene el catecismo. Buscar el bien común también entra dentro de, o sea, el encuentro de países para que las familias puedan beneficiarse con todo lo que se puede hacer de conjunto. Y por supuesto, las sociedades totalitarias, aquí lo dice y lo toman de Centésimos Años de Juan Pablo II, dice, las sociedades que ignoran esta inspiración cristiana o la rechazan en nombre de su independencia respecto a Dios, se ven obligadas a buscar en sí mismas o a tomar de una ideología sus referencias y finalidades. Y al no admitir un criterio objetivo del bien y del mal, ejercen sobre el hombre y sobre su destino un poder totalitario, declarado o velado,
como lo muestra la historia. Por ejemplo, en Cuba decían un eslogan: el partido es inmortal. El Partido Comunista es inmortal. Están dando una categoría de Dios a algo que no es cierto. El partido es un grupo de personas reunidas con una ideología determinada, pero no es inmortal. No es inmortal. Inmortal es Dios y inmortal es la persona humana, no una institución. Las instituciones son para servir, pero no de manera totalitaria, sino para servir a la persona humana para llevarla al bien común. Eso es lo que es una buena institución. Pero como ellos se alejan de Dios, entonces no sirven a la persona y están como están, en una situación de crisis siempre. Y siempre la gente hablando mal de todos ellos. Bien, yo soy cubano, perdónenme. La iglesia y la comunidad política viven unidas, pero no son los juntos, no están juntos. Bien, pasamos entonces al quinto mandamiento. El quinto mandamiento es el no matarás. Se puede matar de muchas maneras. La foto, claro, lo dice, ¿no? De Jesús dijo: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. O sea, Jesús va más allá de matar con un arma, con un cuchillo. Jesús va a quien mata con la lengua, a quien mata con el mal ejemplo. Todo eso es parte de este mandamiento, como vamos a ver. La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Toda vida humana vive para Dios, aún esa pequeñita en el vientre materno. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamiento a reconocer la vida humana como un don divino. La Escritura precisa que el quinto mandamiento prohíbe: no quites la vida del inocente y justo. El homicidio voluntario, o sea, el asesinato voluntario de un inocente, es gravemente contrario a la dignidad del ser humano. La ley que lo proscribe posee una validez universal. Obliga a todos y a cada uno siempre y en todas partes. En el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto: no matarás, y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio, de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, amar a los enemigos. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina. Hay muchas formas de matar, de la muerte. La legítima defensa, el homicidio voluntario, o sea, el asesinato voluntario, el aborto, la eutanasia y el suicidio. Ustedes saben que a los métodos de aborto, los niños han tomado películas de abortos
y los niños dentro del vientre materno intentan defenderse por diferentes formas. Tratan de esquivar los aparatos que le introducen a la mujer para sacar al niño. Ellos intentan quedarse, pero al final, claro, no pueden, ¿no? Pero hay una película interesantísima, muy triste, pero muy, muy interesante, ¿no? Para ver de verdad el valor que tiene la vida humana y cómo la persona misma trata de defenderse, aún siendo pequeña. La legítima defensa. Voy a pedirle a alguien que por favor lea estos dos números. ¿Algún voluntario o voluntaria? Adelante. El 2263. Y el 64. Ok. La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente, que constituye el homicidio voluntario. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida. El otro, la muerte del agresor. Solamente es querido el uno, el otro no. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita, pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita. Y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la del otro. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí vemos cómo es muy importante y el legítima defensa intentar, ¿no? Defenderse, pero no tratar, no buscar matar al otro, solamente en forma de una defensa, que no me pase a mí nada, pero si ocurriera, yo realmente no estoy en pecado, por decirlo de alguna manera. Velar por la propia vida. Bueno, ya esto lo vimos, ¿no? La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave. O sea, es un deber defenderse para el que es responsable de la vida de otro. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar prejuicios. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad. O sea que los que tienen el deber de cuidar a los demás deben de hacerlo. Por eso vemos muchas veces que hay policías cuando ha habido problemas en colegios que han estado ajenos a velar para que los agresores no hicieran daño a los demás. La pena de muerte es inadmisible. O sea, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que la pena de muerte es inadmisible. O sea, no se debe administrar nunca, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. O sea, la Iglesia se compromete a defender la vida y a estar en contra
de la pena de muerte en cualquier foro, en cualquier situación que pueda hablarse sobre este tema. ¿Por qué? Porque hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde, ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Recuerden una frase que a algunos de ustedes les llamó mucho la atención en los primeros encuentros. Toda la creación es una obra de Dios. Y cuando Dios terminó, dijo, todo lo que he creado es bueno, muy bueno. Y el Papa Benedicto tiene unos escritos, unas encíclicas que hizo durante su corto mandato, ¿verdad? Hablando del amor, y dice, toda persona humana es buena, muy buena, porque es una obra de Dios. Está creada a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que siempre hay que tener, ¿no? Siempre hay que tener la esperanza de que la persona pueda cambiar, que la persona pueda convertirse, que la persona pueda acercarse a Dios. Es cierto que hay personas que están enfermas de manera psiquiátrica y que están presos precisamente porque han matado, han hecho cosas horribles, ¿no? Esas personas, ¿no? Están enfermas, ¿no? El quitarle la vida es como quitarle la vida a cualquier otra persona que está enferma de otra cosa. O sea, este es el sentido de que la pena de muerte para un cristiano es inadmisible. El homicidio voluntario, o sea, el asesinato, va contra el quinto mandamiento. Es directo y voluntario. Hay diferentes tipos, ¿no? Puede haber infanticidio, matar a un niño. Fratricidio, la muerte. Esto fueron aclaraciones que yo quise hacer por las palabras. Delito que consiste en dar muerte deliberadamente a un hermano. El caso de Caín y Abel en la Biblia. El parricidio, el asesinato de parientes consanguíneos en línea directa. Y el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Preocupaciones de eugenesia, de desarrollo o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. Por ejemplo, la aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muerte sin esforzarse por remediarla es un escándalo, es un suicidio voluntario, una falta grave. Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan hambre y muerte de personas cometen indirectamente homicidio y este les es imputable. El homicidio involuntario no es moralmente imputable. El aborto. Todos sabemos mucho de esto. La vida humana es otra manera de atacar la vida humana. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de su concepción. Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado. Jeremías. No matarás el embrión mediante el aborto. No darás muerte al recién nacido. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado,
desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables, que quiere decir odiosos, detestables. Este párrafo está tomado de la Constitución Pastoral Gozo y Esperanza del Concilio Vaticano II. La cooperación, esto es muy importante porque trae como consecuencia la excomunión. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sententia, pena impuesta. Es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete este delito. El derecho inalienable a la vida y la integridad física. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Es inmoral, escuchen bien esto ahora, porque esto es una práctica que se está haciendo mucho como un elemento científico y de desarrollo de la técnica que tiene que ver con los embriones. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad. La eutanasia. Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen el derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida normal como sea posible. Cualquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Esto es moralmente inaceptable. Por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. O sea, la persona enferma, terminal, tiene mucho dolor. Existen medicinas para calmar el dolor, pero lo que no se puede hacer es darle una inyección para matarla. La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad, o si no, por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. O sea, si hay cosas, si hay cosas que sin que provoque la muerte se pueden aceptar, ¿no? Son tratamientos difíciles,
Peligroso en el sentido de que te pueden poner una inyección para calmar el dolor, pero que te puede provocar la muerte. Eso la persona es la que lo decide, pero no es para matarte, es para disminuir el dolor. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana, siempre que la muerte no sea pretendida. El suicidio. Somos administradores de la vida y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. El suicidio es contrario al amor de Dios. El respeto a la dignidad de la persona, a la salud, al alma, el respeto de la persona, el respeto a la integridad corporal, el respeto a los muertos, todo esto es parte del quinto mandamiento. El escándalo es la actitud y el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en un tentador de su prójimo. El respeto de la salud. Toda persona tiene derecho a tener una vida bien. La moral exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos y de abusos, comida, alcohol, tabaco, medicina, etcétera, etcétera. El estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad pone en peligro la seguridad de los demás. El uso de la droga inflige graves daños a la salud y a la vida humana. Por tanto, todo esto va contra la vida humana y por tanto contra Dios. La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre, que le ha dado origen y crecimiento. Tienen, por tanto, en la persona y en sus valores morales el sentido de su finalidad y la conciencia de sus límites. No todo está permitido hacer en la ciencia y la técnica que tiene que ver con la persona humana. La experimentación en el ser humano no es moralmente legítima si hace correr riesgos desproporcionados o evitables a la vida, a la integridad física o psíquica del sujeto. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio y conforme a la ley moral. Los secuestros, los rehenes, el terrorismo, la tortura, todo esto, las amputaciones, mutilaciones, esterilizaciones, son contrarias a la ley moral. Por tanto, contrarias a Dios, son pecados. A los moribundos se ha de prestar atención necesaria para ayudarle a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz. Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad. La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. La paz es otro elemento importante, pero no vamos a poderlo ver. La tranquilidad del orden tienen que ver con el quinto mandamiento. Que nunca más pase esto, la bomba de Hiroshima y Nagasaki. El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana. Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse a evitar las guerras. Todo esto tiene que ver con las guerras. La Iglesia y la razón humana declaran la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. Existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan los genocidios. Algo muy importante y de lo cual se habla mucho y cada rato escuchamos convenios
La acumulación de armas es para muchos como una manera paradójica de apartar de la guerra a posibles adversarios. Ven en ella el más eficaz de los medios para asegurar la paz entre las naciones. Este procedimiento de disuasión merece severas reservas morales. La carrera armamentista no asegura la paz. El exceso de armamento multiplica las razones de conflictos y aumenta el riesgo del contagio. El sexto mandamiento: no cometerás adulterio. Jesús dice: han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús va más allá de el mandamiento, lo va perfeccionando. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Dios creó a la mujer a imagen suya. Hombre y mujer los creó y les dijo: crezcan y multiplíquense. El día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra. Los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. La sexualidad, por tanto, abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad física, moral y espiritual están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Todos sabemos, y los que somos casados lo sabemos, que el matrimonio entre el hombre y la mujer, cuando se unen, forman un nosotros conyugal. Y si uno es pacífico, el otro es un poquito más violento. Y si uno es calmado, el otro es un poquito más alterado. ¿Por qué? Porque se complementan. Y físicamente, de los dos, el hombre aporta la identidad sexual de él, la mujer aporta su identidad sexual y en un acto de amor generan vida. Este es el sentido de esa responder y ser fieles a esa identidad sexual. Es muy importante saber que hoy en las tecnologías modernas hay hombres que quieren ser mujeres y mujeres que quieren ser hombres. Y ellos tienen que saber que todas las células de su cuerpo se implanten, lo que se implanten, se quiten o se pongan, todas las células de su cuerpo, si es hombre, son masculinas. Y todas las células de una mujer, si es mujer, son femeninas. Y pongo un ejemplo muy curioso. Ustedes conocen a don Francisco, el antiguo animador de programas de televisión muy famoso, chileno. Un día él llevó a su programa, ya yo estaba aquí en Estados Unidos, a una pareja con un niño. No, el niño no lo llevaron. Llevaron a solo la pareja, pero la pareja tenía un niño. El hombre era la mujer, o sea, vestido de mujer, como mujer, queriendo hablar como mujer y demás. Y la mujer era el hombre, ella vestida de hombre, con rasgos varoniles, etcétera, etcétera. Entonces Francisco, astuto, viejo astuto, le hace una pregunta a los dos, que es la siguiente. Cuando el niño de ustedes pequeño, porque el niño era pequeño, ellos habían tenido un hijo y ellos dos. Cuando el niño de ustedes por la noche grita y quiere mamar, quiere leche,
¿quién se levanta? Y entonces el hombre que era mujer dijo, yo me levanto y le doy de mamar. La que dice que era la mamá no se levantaba porque era hombre. Fíjense qué cosa más curiosa, ¿no? O sea, el instinto maternal de la mujer que quiere ser hombre era quien se levantaba para amamantar, para cuidar, para cambiar pañales al niño pequeñito. Era la mujer que quiere ser hombre. Es esto lo que estamos hablando aquí. Esas personas no respetaron su identidad sexual, pero en la intimidad vivían como una pareja, exteriormente diferente, pero con una cuestión conyugal como es el de un hombre con una mujer. Y con relación al niño, tenían ese tipo de afecto diferente. Por eso les digo que las células no se pueden modificar. Cada uno de los dos sexos es una dignidad igual. Y la unión de los dos hacen precisamente el nosotros conyugal. Pero esto implica también, este mandamiento implica también un elemento muy importante que es la castidad. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. O sea, la virtud de la castidad también tiene una dimensión espiritual. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. No tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. Tú siempre no puedes decir sí. Muchas veces hay que decir no. Y también otros te van a decir no, porque es importante el dominio de sí mismo. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados para lograrlo. Castidad, templanza y dominio de sí son elementos que se complementan y se unen para lograr esta virtud tan importante de la templanza. El dominio de sí es una obra que dura toda la vida y supone algo que he dicho en varias ocasiones, que es la espiritualidad del esfuerzo. Nada se logra sin esfuerzo. Esfuerzo reiterado, dice el catecismo, en todas las edades de la vida. Y por eso esta integridad que logra la persona se convierte en la caridad, que es la forma de todas las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo y la castidad conduce al que la practica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. La virtud de la castidad se desarrolla en la amistad, específicamente en la amistad con el prójimo. Todo bautizado está llamado a la castidad. Y recuerde que en el bautismo
somos templo del Espíritu Santo y llamados por tanto a este modelo de castidad por vivir precisamente y ser bautizados. La castidad debe calificar a las personas según los diferentes estados de vida, a unos con la virginidad y el celibato consagrado, a otros de manera que determina para ella la ley moral, según sean casados o célibes. Las personas casadas son llamadas a vivir la castidad conyugal. Las otras practican la castidad en la continencia. Los novios, dice el catecismo, y esto es muy importante para la juventud, están llamados a vivir la castidad en la continencia. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Y si algún momento dejaron de ser castos, o sea, tuvieron relaciones o tienen relaciones, se les puede proponer una segunda castidad. Las ofensas a la castidad. Está la lujuria, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución y la violación. Veremos cada una de ellas de manera rápida. La lujuria es el deseo o goce desordenado del placer sexual. Es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo y no hay nada de amor en ese placer. No hay nada de entrega, sino buscas solo el placer. La masturbación es un acto intrínsecamente y grave desordenado. Es un pecado. La fornicación, que es la unión carnal entre un hombre y la mujer fuera del matrimonio, es gravemente contraria a la dignidad de la persona y de la sexualidad humana. La pornografía ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto conyugal. La prostitución constituye una lacra social. La violación produce un daño grave que puede marcar a la víctima para toda la vida. Otro elemento significativo dentro del catecismo es el trato de la homosexualidad y la castidad. Le voy a pedir a alguien, por favor, que me lea este número. Otro voluntario o voluntaria o la misma. Permiso, profesor. Adelante. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. O sea, que la iglesia bien, lo precisa bien en este número 2357, no apoya la homosexualidad. Lo dice bien claro,
no pueden recibir aprobación en ningún caso. Vamos a ver el siguiente que dice. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser, dice el catecismo, acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. O sea, las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo, que se eduquen en la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. O sea que no, la Iglesia no está de acuerdo con la homosexualidad, es un pecado, pero dice que hay que tratar a estas personas con respeto y tratar de ayudarles dentro de lo posible. La sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía también de comunión espiritual. La sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro con los actos propios y exclusivos de los esposos no es algo puramente biológico. O sea, no es solo cuerpo, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana cuanto tal. Afecta a todo el hombre de manera integral. Los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos. La sexualidad es fuente de alegría y de agrado. Por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. Así, el amor conyugal del hombre y de la mujer queda situado bajo la doble exigencia de la fidelidad y de la fecundidad. El matrimonio constituye una íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias. Ya no son dos, ahora forman una sola carne. Se habla de el nosotros, tenemos que construir el nosotros conyugal. La fecundidad en el matrimonio es algo muy importante. La fecundidad es un don, un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. Por eso la Iglesia está en favor de la vida. Por tanto, entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Unitivo y procreador. Y la Iglesia les propone a los esposos que hagan uso de la paternidad responsable. O sea, esto es un aspecto que parte del Concilio Vaticano II. Por razones justificadas,
gozo y esperanza del concilio, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos. En este caso, deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable. La continencia periódica entre los esposos para espaciar los nacimientos. Los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación de la mujer y el recurso de los periodos infecundos son conformes a los criterios objetivos de la moralidad cristiana. Por el contrario, es intrínsecamente mala toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Nos quedan unos minutos y me gustaría que algunas personas dijeran qué ha sido lo que más le ha llamado la atención. Ya, usted está hablando ahí, ¿verdad? Bien abierto el micrófono. Yo. Adelante. Bueno, en el número, los dos últimos números que acaba de mencionar, aparecen unas letras con con un número. ¿Qué quiere decir eso? HB16, HB14. Humane Vitae, una encíclica del Papa Pablo VI. Pablo VI. Una Okay. encíclica que trata de los aspectos de la vida humana. Ok, gracias. Sí. En el catecismo no está, no creo si la página exacta, pero hay unas páginas que todas estas abreviaturas las pueden encontrar allí el significado. Ok, muchas gracias. Gracias, Maribel. ¿Y qué te llamó la atención, Maribel? De todo lo que hemos leído. Son muchas cosas. Sí, es demasiado. Es demasiado. Una de ellas. Pues me llama mucho la atención en donde se habla del respeto de los hijos a los padres, pero me llama mucho la atención que siempre, la mayor de las veces hablamos del respeto de los hijos para uno, pero también es bien importante el respeto que uno le da a los hijos, ¿verdad? Sí. Porque como dice pues también de ahí viene el respeto para uno. Así mismo es. Y del cuidado que tiene el cuidado, no sé, me llama mucho la atención porque está bien el texto bíblico donde dice que cuando ya están ancianos, ¿verdad? Nuestros padres, y que tenemos que tratarlos con mucho amor y porque ahorita está joven y tenemos la fuerza y a veces uno ya no tenemos a veces la paciencia con ellos. Así es. Ese pedazo me llamó la atención. Bien, gracias. Gracias. ¿Alguien más que diga, que pueda decir qué le llamó la atención? Yo pensé que Hilda también quería decir algo. Adelante, Hilda. Es que me quedé con el micrófono abierto y no me di cuenta que dije, en mis pensamientos dije, cuando usted hizo la pregunta, ¿qué le llamó la atención? Y me quedé pensando dentro de mí, ay, pues todo. Y yo creo que por eso pensó que iba a opinar enseguida. Y de ese todo algo, dime algo. Todo es como digno de comentar, pero en este caso, en cuestión de la anticoncepción, sí, que a veces sabemos personas, bueno, digo habemos porque yo me encuentro entre ellas, porque
Hace un rato precisamente estaba escuchando un programa acerca de la anticoncepción, de los anticonceptivos, ¿verdad? Sí, Desafortunadamente, a veces cuando uno no tiene esta enseñanza de la palabra de Dios y con el catecismo de la iglesia, ¿verdad? Uno comete ese error de usar los anticonceptivos y digo, son cosas que uno a veces confiesa, pero son cosas que nos dejan marcados en nuestro interior, que uno ofende a Dios con estas cosas y a veces uno no se da cuenta realmente que uno lo está haciendo, ¿verdad? Está faltando a la ley por la cual Dios nos creó, que es vayan y multiplíquense o algo así dice, ¿verdad? En el Génesis. Y, y son cositas que dice uno, caramba, ahorita estoy aprendiendo más. Si hubiese aprendido todo esto antes, tal vez no hubiese hecho todo esto como ya sabía que era totalmente fértil, pues en cualquier momento podía quedar embarazada enseguida, ¿verdad? Y usé los anticonceptivos. Y sí, es algo que me pesa porque sé que es en contra de lo que fuimos creados, la voluntad de Dios. muchas gracias, Hilda. Muchas gracias. Quizás la iglesia como tal, muchas de estas cosas no, se hablan poco realmente. Se hablan poco. Tiene que ser en grupos así como estos de ustedes, que se tocan estos aspectos. Y por eso también las personas cometen el error y caen porque no conocen, que es contrario al sentido original de Dios. El matrimonio unitivo, el acto conyugal, unitivo y procreativo. Sí, alguien más que Perdón, quiera. puedo comentar otra cosa. Y no es como que no quiero tener hijos, sino que quería hacer hacer un Claro, espacio entre un hijo y otro, porque pues de hecho yo tuve, se puede decir que seguros que estamos, que perdimos dos entre uno y otro. ya. Eh, y pues por eso digo, no era cuestión de que no quisiéramos tener hijos, pero sí espaciarlos. Entonces por eso hicimos uso de esto, pero sí deja cuando ya uno va aprendiendo, deja un gran daño interno. Sí, Y ojalá hay, que se hablara más de esto a las parejas jóvenes. claro, claro. Hay una forma, yo participo en un grupo como director espiritual que se llama El Viñedo de Raquel. Y el Viñedo de Raquel precisamente lo que busca es que la persona sane cualquier duda, cualquier dolor que sienta, ¿no? En cuanto a toda esta cuestión de la procreación. Bien, ¿algo más? Buenas noches. Yo quería preguntar acerca de la eutanasia, ¿verdad? O sea, que me aclarara un poquito más acerca de la eutanasia, pero de la eutanasia en enfermedades terminales, cuando la gente está en enfermedad terminal, ante mucho sufrimiento. Hay casos en que se le pregunta a las personas que, bueno, ya se les ha dicho que ya no tienen remedio, ¿verdad? Que ya no hay nada que hacer. Y muchas veces les da la opción a los familiares cercanos, ya sea los hijos o los padres, si están de acuerdo, como usted dicen, que se les ponga una inyección, que no es permitido, ¿verdad? Va contra, lo sabemos, va contra la voluntad de Dios. Pero muchas veces les pregunta a la misma persona si todavía está consciente, si quiere y cómo está esto. Sé que no es permitido, pero usted le dice, a menos que se haya dado todo el tratamiento, que ya no hay nada que hacer. Usted acaba de decir que si ya no hay nada que hacer,
Y si pues dándole medicamento para el dolor provocó algún paro cardíaco, hubo algo en su cuerpo, simplemente los órganos dejaron de funcionar y la persona muere. ¿Me podría explicar un poquito más acerca de la eutanasia? O sea, sin... Sí, te lo explico ahora mismo. La cuestión es la siguiente, como tú bien tú lo has dicho perfectamente, ¿no? O sea, la iglesia permite y admite que la persona disminuya su dolor y que también admite que le puedan poner, sabiendo, por ejemplo, hay personas que están enfermas de varias cosas. Entonces, el médico dice, mire, la mejor manera de alargarle la vida es poniéndole este tipo de tratamiento, pero esto le va a afectar los riñones, por ejemplo. Entonces, ese procedimiento que puede causarle otro problema, se permite, que le va a aliviar un dolor, una situación de que ya iba a morir, ¿no? Y entonces puede ser que el cuerpo reaccione y no le pase nada, pero puede ser que el cuerpo reaccione y la persona muera. Pero se trató de hacer con el sentido de alargar la vida, no de matarla. O sea, todo procedimiento que pueda alargarle la vida es válido. Sí, yo estuve muy cerca de una persona que tenía una enfermedad y se hizo todos los tratamientos. Ella ya tenía como 75 años. Y pues ella me dijo personalmente que había ido ya en los últimos tratamientos y le habían dicho que ya no había nada que hacer, pero para que si llegaba a tener algún contratiempo, porque estaba con medicinas y tratamiento y vivía, pues, yo la veía y vivía no con mucho dolor, porque vivía bien con todo lo que hay hoy en día y ella estaba muy bien cuidada y muy bien tratada. Pero cuando ella caía una recaída era cuando había dolor. Entonces ella me dijo que el doctor le había dicho que ya no había nada que hacer, que simplemente un día, ¿verdad? Ya podía pues morirse. Y ella me dijo que el doctor también le había dicho que cuando ella decidiera si no quería sufrir, ¿verdad? Que solo llegara al hospital y le ponían una inyección y que no iba a sufrir. Yo no sé, ella me dijo eso un jueves y un viernes me llamaron que ella ya había muerto. En realidad yo nunca supe si esta señora americana, si esta señora decidió ir al hospital y ponerse, ella comete suicidio contra ella misma, ¿verdad? Si ella fue la que fue y voluntariamente a que le pusieran una inyección, ¿verdad? Aunque ella ya estaba como quien dice, desahuciada, ¿cómo se dice? Se me trabó la lengua. Desahuciada. Sí, porque la vida humana es sagrada. Y nadie puede atentar contra ella, ni yo ni los demás. Entonces, todo lo que pueda alargar la vida es válido, pero todo lo que pueda quitarla no es válido. No es válido en el sentido de que provoca la muerte. O sea, te ponen esta inyección, pero es para provocar la muerte. Eso es lo que no es válido. Bueno, diácono, creo que llegamos. Gracias a ti. Otra pregunta, rápida. Sí, adelante. Sobre, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, mucha gente está cayendo o los entuba. Tuvimos un caso conocido también, de un amigo que ya tenía 3 meses que lo habían intubado y lo mantuvieron así como al mes de que lo entubaron, empezaron a preguntar a la familia que si le quitaban los tubos, que si ya permitían que le quitaran los tubos, pero al hacerlo él iba a morir, ¿verdad? Porque ya no estaba respirando por sí solo. La familia al principio pues se negó, ¿verdad? Se negó, pero ¿qué se hace aquí? ¿Qué se hace? Siempre que sea alargar la vida, es válido. Porque le ponían la respiración artificial, pero al quitarle los tubos de la respiración, decía que él no respiraba ya nada, que él ya estaba
O sea, él ya no, él ya estaba muerto. No, estar muerto significa que el corazón ya dejó de funcionar. Que su cerebro ya estaba muerto, bueno, el corazón era lo único, pero ya no podía respirar ni por sí solo. Y de hecho creo que fue lo que pasó, porque lo terminaron desconectando. Eso es lo que no debía hacerse. Porque quién sabe si él puede mejorar. El hombre es un misterio, ¿eh? Y la salud del hombre es un misterio. Y no todos reaccionamos de la misma manera. Sí. Ok, gracias. Por nada. Diácono, denos la bendición. Bueno, primero, muchísimas gracias, profesor, por esta bellísima clase sobre el respeto a la vida y a la dignidad de la persona humana a través de estos 3 mandamientos: de honrar a tu padre y a tu madre, de no matarás y de no cometer adulterio. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, que su amor divino descienda sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. 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 Gracias.